Bienvenidas, bienvenidos. Mensaje del Arcángel Rafael, el sanador divino. Es una lectura general, mi interpretación del paisaje energético. En principio, el Arcángel Rafael nos guía el día jueves con la llama de la consagración. Cura tu cuerpo, mente y alma. Alivia tus sufrimientos y te guía hacia la máxima salud y bienestar, cuya clave se encuentra en tu divinidad interior. Si escucháis ruidos de fondo, son mis dos gatos a toda velocidad por la habitación, dando saltos cuánticos. Esa invitación a la diversión, que en un momento determinado te puede resultar un poco molesta, quizás porque no estamos acostumbrados. Ya que los gatos son los protagonistas, vamos a empezar. Eso que dicen de, ¿no? Si no puedes con una dificultad, alíate con ella, un entorno hostil. En este caso, mis gatos son adorables, pero que hagan tanto ruido no es lo mejor cuando me pongo a grabar. Y además distraen. Entonces, bueno, algo me querrán decir con esa hiperactividad y una paloma volando pasa por delante de la ventana, ese cielo despejado, esas señales que vemos en el cielo. A veces el rastro de dos nubes, iba a decir, pero dos aviones forman una X. Esa runa. Bueno, ahí creo que sale en la escena. Están un poco alterados, quizás, es normal. Yo también ayer, a última hora del día, sentí una energía pesada, una ira, quizás ese Marte en Escorpio. Y a veces nos sentimos mal por tener esa ira. Pero igual es un mensaje que el universo nos quiere dar, igual que los gatos saltando, brincando, corriendo. Algo con canalizar la ira, transmutarla en creatividad, eso es Escorpio en esencia. Ese darle la vuelta a una manera de actuar, a un pensamiento, a una conciencia. Un despertar, un antes y un después. En mi caso resuena. Un darte cuenta, una iluminación, eso es el colgado, un giro de 180 grados, un darte cuenta que tenías un planteamiento equivocado tú misma, limitándote, autoboicoteándote esos miedos reflejados. Una invitación a soltar, desprender, eso es el colgado, una metáfora en el caso de en este hemisferio norte que estamos en otoño, pero si me estás viendo desde el hemisferio sur me encanta. Déjamelo saber en comentarios. Me da igual, es una metáfora ese soltar hojas de los árboles, desprenderse. ¿Y qué hacen con esas hojas? Nutrientes, porque esas hojas caen al suelo, se descomponen y empieza otra vez ese ciclo de la vida. Todo es necesario, hasta la basura podrida, ¿no? Esa sensación de que hasta eso que fue oscuro, negro, pesado en tu vida, es sinónimo de compostaje, ese abono, ese estiércol fértil para ese árbol de raíces de abundancia que nos salía ayer en la lectura del Arcángel Gabriel, el comunicador divino, y hablaba de esa llamada de la musa, de esa inspiración, de ese nuevo lugar en el que brillas con luz propia, de ese destino que se configura, aunque eso no te exime de la responsabilidad de decidir tu fortuna. Pues ayer el árbol daba frutos. Algo pronto va a estar apareciendo en tu camino, algo frondoso, algo abundante. Mira, son igual que mis gatos, los dos son, bueno, gato y gata, blancos y negros. Haberse enredado, tú misma, tú mismo, decíamos, y esta carta lo representa perfectamente. Ese ovillo que en un momento determinado puede ser inicio de juego y al final acabar enredado y necesitar la ayuda de alguien, ese aliado que decíamos, y mira, no me había fijado, está ahí ese 4 de bastos que era el protagonista de la lectura pasada y de las anteriores, esa estabilidad soñada. Se puede traducir en un hogar,
encontrar una casa maravillosa, preciosa, que te emociona, un aliado que te consolida, que te estabiliza, un puesto de trabajo, un reconocer tu esfuerzo, tu trabajo. Lo que os digo siempre, somos diferentes situaciones, pero todas vibrando con esta energía disponible del universo, un darle la vuelta, un soltar. Eso era Virgo, y los eclipses cayeron en Virgo. Un soltar, rutinas que te enredaban, pensamientos tóxicos, limitantes que ni siquiera eran tuyos, un absorber energías, incluso de personas que están a la distancia, porque es verdad que en ese misticismo me salía incluso en esos dones, en esa espiritualidad creciente que despierta en ti, también lleva ese precio implícito, ¿no? Un poco esa desconfianza, la energía del colgado, pero estábamos hablando de Piscis, ¿no? Pero estábamos hablando de los eclipses que tuvieron lugar con el nodo norte, ese destino configurado que está ocurriendo en Piscis, una invitación a alinearnos con ese destino. Y hace un momento hablaba de los surcos que dejan los aviones en el cielo, y veo ese fluir, ¿no? Ese río que decíamos que era éter incluso en las lecturas pasadas, que te invito a ver si no viste. Y a suscribirte y a darle al like y a compartir, porque a veces el algoritmo no difunde esa necesidad de esos aliados para compartir un mensaje, ese hilo del infinito me viene, esas conexiones que pueden ocurrir incluso a largas distancias, porque ese hilo no tiene límite, no tiene fin, se diluye a través de los tiempos, del espacio, del cosmos, algo con los ancestros, con ese linaje, con haber roto patrones, con redescubrirte diferente. Por eso esa iluminación, ese giro, ese encontrarte en ese camino, porque no paras de ver sincronicidades, coincidencias. Chiquillos, madre mía. Bueno, algo hay ahí importante, supongo que lo habrá registrado el audio, ¿no? Están jugando, son hermanos, pero es que... Y bueno, son jovencitos que tendrán 5 o 6 meses por ahí, ¿no? Mira, justo lo que Plutón estuvo retrógrado, porque desde antes de ayer está directo, esa gran transformación en tu vida. Por eso incierto nos va a tocar a todos, independientemente de que tengas un sol en Sagitario o un sol en Aries, en Géminis o en Acuario. Plutón es un transpersonal, no le importa dónde está tu sol, te va a cambiar sí o sí. Y además decíamos que es nuevo para todos porque Plutón entra en Acuario y nadie que esté vivo en este momento ha vivido eso. Bueno, sí, las energías, las almas viejas, esos encuentros. O igual tan... Bueno, es que no los... Sí, supongo que... No sé. Bueno, esos acuerdos. Mira, hay mucho de acuerdo, de encuentro. Alguien, mira, aquí son todos iguales y todos diferentes. Ese haber integrado la sombra, ese no negar tus partes oscuras y convertirlas en tus aliados, porque esto te puede resonar, ser tú tu mejor aliado, dejar de ser tu enemigo, dejar de enredarte, y que con ese ovillo puedes hacer un tapiz maravilloso de estrellas, bajar el firmamento a la tierra. Un tejido, mira, como la bata que llevo yo, que no pensaba mostrar, pero no me quedó otra, ¿no? Ese color azul intenso en el que te sumerges, ese océano cósmico que nos salía ayer en la lectura del Arcángel Gabriel, tú sintiéndote, no sé, sí, Neptuno, Poseidón, el rey del mundo, el mismísimo creador, el Dios infinito, algo así, ¿no? Ese azul profundo, el universo en sí mismo. Puede gustarte hacer punto, puede gustarte tejer, la lana, o estás haciendo más cálido ese hogar que encontraste. Bueno, ya sabemos que los tejidos, los tapices en general, ¿no? Todo lo que son el mundo del textil hace más cálidos los lugares. Eso pasaba con los castillos, ¿no? Que eran lugares fríos, húmedos, y se conseguía mantener una temperatura confortable, esa zona de confort, con los textiles. Y bueno, además los textiles es un guiño al mundo femenino, esa reivindicación, ya que Lilith, la bruja negra, la primera mujer en esencia, la que abandonó ese paraíso donde estaba un poco sometida a esa energía masculina, incluso a esa energía sagrada que le y tiene
y acaba de pasar, creo, no sé, no era un cuervo negro, sí, creo que era un gran cuervo negro por la ventana, Lilith. La cambiadora de formas, está en Escorpio, que es precisamente el transmutador de almas, ¿no? Y reivindica esa mujer que se empodera, tú defendiendo tu verdad, tu esencia, tus intereses, tu familia, tus causas. Pero en este caso no, se me va un poco la cabeza. Bueno, igual es mucha información la que me está bajando porque creo que dejo temas inconexos, no termino de... Bueno, adáptalo según tu conciencia. Decíamos que había aliados parecidos, diferentes, esos dos colores, esa integración, el yin y el yang, ese disco. Pero también aquí puedes haber encontrado una persona diferente, ese eje complementario, ese color complementario naranja-verde de la lectura de ayer, que ya termina de abrir, de expander tu universo. Y madre mía, no me lo puedo creer, la emperatriz, la gran nutridora, cuando hablábamos de esa conversión de las hojas en nutrientes, ese corazón fértil creativo y esa corona de estrellas. La emperatriz, el 3 puede ser un número importante en este canal, lo es. El 4 y el 3 eran 3, no lo había visto. Ayer el protagonista sobre todo era el 4, ¿no? Pero ya había salido el 3, la musa. Sumaba, me parece que era 31, 4, pero el frutos, ese árbol abundante de color púrpura, ese color del poder, de la conciencia superior, de la espiritualidad, ese chakra superior, también era importante. Y el hierofante, la energía de Tauro, muy presente la energía de Tauro. Yo conecto, soy Tauro, de Sol, de Venus, de Júpiter. Estaba pensando si de algo más. No, creo que ese es mi trígono. Venus, Sol y Júpiter. Vale. Y el 9 de copas, la energía de Egipto, Isis. Bueno, de Osiris Garden, mira, hablábamos del jardín de Isis, de Venus, es la misma energía, son diferentes nombres. Por eso, al final, habla de energías, independientemente de que te llames Flores, Margarita, Luz, María, ¿no? Habla de conectar con esa sabiduría ancestral, de ser canal, de eso que quizás se haya diluido, incluso perdido, que la modernidad no atiende en esos quehaceres diarios. Y tú conectando con esa sabiduría infinita, ese hilo que decíamos del colgado, el hilo del infinito que nos conecta a todos y nos conecta con ese origen, ese infinito de la fuerza. Los amantes. Decíamos que veníamos de Venus, de que había tocado los nodos del destino. Eso, como es arriba es abajo, se traduce en aliados en el camino. Puede ser de índole romántica, claramente. Pueden darse muchas relaciones por dharma, por destino. Pero también puede ser un amigo, un compañero, un llevarte mejor con un familiar, una decisión que tomas y un partir hacia un nuevo lugar. Pero no es un partir desde la tristeza, que a lo mejor representa más bien ese 8 de copas del tarot tradicional, que ves esa figura alejarse de espaldas, dándole la espalda a esas 8 experiencias emocionales. Aquí es integrar eso, jugar con eso, compartirlo, y esa sonrisa y esa conexión con la luna, algo con la próxima luna que va a ser en Tauro, y está Tauro muy presente. Bueno, ya habíamos nombrado los signos de agua, lo emocional, todos somos agua, ese 9, 8, una cuenta atrás para ese encuentro. Pero también esos signos de tierra, Tauro en particular, también, ¿no? Virgo y Capricornio puede resonar, es una energía general. Venus, Libra en particular. Esos enamorados y los signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, Géminis, los signos de aire. Pero bueno, estamos en la temporada Libra, Libra tiene que resonar, y Acuario ha sido nombrado por ese despertar, por esa iluminación, por esa nueva era hacia la que vamos. Algo muy bonito enlaza con la historia de ayer, ese amor por destino, pero en ti está reconocer tu valor para reflejar
un aliado con la misma frecuencia, con ese color dorado. Vamos a ver qué queda en el mazo. El 10 de bastos. Adiós a las cargas innecesarias, adiós a lo pesado, a lo denso, a lo que no te dejaba conectar con ese firmamento. Aunque bueno, también te digo que en este caso el 10 de bastos en el tarot de los gatos es un tener suficientes experiencias, todo ese aprendizaje para convertir ahora ese hogar más cálido, más agradable. Decíamos que para mantener un hogar caliente era necesario recurrir a los textiles, sobre todo porque aportan calidez, textura, colorido, pero también ese fuego que nos permite mantenernos calientes, cocinar, bueno, todo eso, ¿no? Que ya sabemos. Ese destino. Quizás hayas soñado, quizás hayas tenido revelaciones, comunicaciones, esas sincronicidades. Algo con el 3, esos girasoles que hayas podido estar viendo, esos gatos, todas esas señales del cielo. No sé por qué me vi todas esas señales del cielo, un lugar más cálido, un proyecto exitoso, un acuerdo glorioso, algo que va a hacerte vibrar, esa energía del sol y ese hogar. 10 de oros, pues está muy fuerte la energía de la familia, del hogar, de las mascotas, de la felicidad, de la Navidad, ¿no? Que es un poco también ese integrar. Y mira, antes veíamos esos enamorados que eran diferentes y la familia crece, ¿no? Que se amplía y está presente la energía del ovillo, un guiño a ese destino, a esas tejedoras de sueños que son las hijas de Zeus, las Moiras, en la mitología griega. Tú aliándote con tu destino en lugar de enredarte con la cuerda, ¿no? Vale, pues una energía muy potente que recibimos con el tarot de los gatos, y los gatos parece que se han calmado un poco. Bueno, quizás es porque han sido escuchados. Bueno, ahí también podemos tener una señal, un guiño a ese mensaje. Vale, vamos a pedir una carta del oráculo del bosque sagrado y por llamar a los gatos aparecen. Oráculo del bosque sagrado, un mensaje, una guía. No sé si vibrará tan en el amor, en la pareja, en el liderazgo. Recuerdo que salía el sol, la carta que representa Leo, ¿no? Ese empoderamiento, ese liderazgo, ese haber encontrado tu posición, tu sitio, tu lugar. Y esos aliados, esa tribu, es estar llamando la atención, todas esas frecuencias y esas antenas que tienes, esa comunión, esa conexión con la fuente, con las frecuencias del universo, tú integrando todo ese poder, tú manifestando todo ese colorido. 39 suma 12, suma 3, se repite la energía de la emperatriz, en este caso representada por la majestuosidad del ciervo. Y esa expansión que decíamos, ese árbol de raíces abundantes que da frutos. Si te gustó, dale al like, comparte, suscríbete y nos vemos. Te invito a una manzana.